Volvemos a Conexión Global Prime, seguimos con el análisis respecto de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y como siempre todos los miércoles vamos a terminar con el análisis de Raúl Sar. ¿Cómo estás? Hola Alicia, sí. Bueno, tenemos distintos conflictos en el mundo, sí, pero hay uno que nos concentra más, que tiene visos, quién sabe, así lo dice el propio presidente de Estados Unidos. Está bien aspectado, pero nunca se sabe, pero yo creo que tenemos buenas noticias, es decir, cada vez va intercalando una frase tratando de, digamos, ser optimista y después ser realista y así sucesivamente. Bueno, tiende Trump a hacer eso, de exacto. Tenemos un acuerdo, pero los detalles los vemos después. Y hasta ahora no hay acuerdo. No hay acuerdo y, bueno, Estados Unidos presentó un plan que, digamos, especialmente los europeos han calificado de tomado directamente de los rusos, 28 puntos en los cuales, digamos, básicamente se concedían todos los territorios que ya ocupa Rusia, más algunos más en el Donbass para completar, digamos, los planes de la invasión rusa y una serie de otras concesiones muy importantes, como por ejemplo el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas, una vez que se logre un acuerdo de paz, y el compromiso, y esto es muy importante para los rusos, de que bajo ninguna circunstancia Ucrania va a llegar a ser miembro de la OTAN, ni va a permitir, me refiero a la Organización del Tratado Atlántico Norte, y que no va a permitir la presencia de tropas extranjeras en su territorio. Bueno, Estados Unidos habría presentado este plan, que se ha mantenido relativamente secreto, pero hay filtraciones por allí y por allá. Lo conocimos antes incluso de que lo hablaran con Ucrania la semana pasada. Pero uno nunca sabe cuán exacto es. Es decir, hay una expresión en inglés que es hearsay, escuchó decir. Y bueno, hay filtraciones, pero en definitiva uno no sabe cuánto hay de concreto. Y el hecho es que, por supuesto, Ucrania con cierta sabiduría y experiencia política dijo, sí, interesante, lo vamos a analizar. Y por supuesto les cayó como una patada en el estómago la propuesta, porque era equivalente casi a una rendición incondicional. Y dijeron, sí, podríamos aceptar algunos puntos, y buscaron aquellos puntos en que podían tener acuerdo, y dijeron, pero el resto, sobre todo el tema central, que es difícil vislumbrar cómo lo van a resolver, es el tema territorial. Y todos sabemos, en todos los países, ceder territorio, aunque sea un territorio minúsculo. Lo hemos visto en los acuerdos, en la delimitación que se hizo en la Corte Internacional, digamos, sobre el límite marítimo, y quedó un fragmento que quedó neutral en el medio entre Chile y Perú, y ya había gente que estaba, pero ¿cómo podemos permitir eso? Nos han quitado el equivalente a una cancha de fútbol en un desierto inmenso por ambos lados, y así sucesivamente. Siempre los temas territoriales son tremendamente espinosos, y hay algo atávico, casi religioso, en países de decenas de miles de kilómetros cuadrados. A veces ceder medio kilómetro es ya algo inaceptable. Y bueno, imagínate lo que es para Ucrania perder del orden del 20% de su territorio. Por supuesto, la península de Crimea quedaría en manos de Rusia, pero eso ya es un hecho relativamente consumado. Pero todo lo que es el Donbass, toda esa región, donde, digamos, por lado y lado han perdido miles y miles de soldados, entonces ya no es solamente un tema de frontera, sino que todos los que han perdido a un ser querido allá dicen, bueno, pero ¿y qué? ¿El sacrificio fue en vano? ¿Todo esto para qué? Exacto, entonces ahí se presenta una situación muy compleja y bueno, estamos a la espera, están en las negociaciones y se han presentado otros, digamos, otras ponencias y veremos cómo avanza. Pero, perdón, sí. No, por favor. No, que los que más reaccionaron fue la Unión Europea. De inmediato. Claro, y dijeron, no, esto sí que no es aceptable. Y mirado de afuera, tú ves que la Unión Europea está mucho más comprometida o se siente una relación mucho más estrecha con Ucrania de la que siente Estados Unidos. Y bueno, hay cierta evidencia que Trump y Zelensky no tienen mucha afinidad, y diría, por ponerlo de forma muy elegante,
tienen una cierta, se repelen mutuamente. Lo hemos visto, están las imágenes. Exacto, No estamos... y que, digamos, ninguno de los dos tiene mayor respeto por el otro, pero bueno, esas son las realidades políticas y en cambio los europeos se han cuadrado con Zelensky al 100% en momentos en que Zelensky está particularmente debilitado. Eso te iba a comentar, porque también, bueno, tenemos estos 4 años de guerra, las pérdidas de los soldados, de civiles, sigue atacando Rusia a Ucrania y también Y viceversa. Y viceversa, sí. Y hay entre medio un escándalo de corrupción también que está golpeando la administración de Zelensky. Entonces es un momento muy complejo para Volodymyr Zelensky y él lo dijo. Estamos en un momento donde o perdemos la dignidad o perdemos a un aliado. Y lo dice el mismo fin de semana frente a la ciudadanía ucraniana. Entonces está entre la espada y la pared. Vemos a Zelensky. Claro, pues podría haber dicho o me matan o me muero. Viene a ser lo mismo, digamos. Sí. O perdemos la dignidad y cuando dice dignidad vamos a perder territorio y tenemos que aceptar una derrota. Y bueno, por ejemplo, uno de los temas que también está pendiente, es decir, Ucrania ha tenido daños materiales enormes. Es decir, Rusia ha estado destruyendo en forma metódica, sistemática, la red ferroviaria del país, la red eléctrica, y eso se habla de 70.000 millones de dólares por la parte baja para reconstruir. Y uno de los temas que plantean algunos, especialmente Estados Unidos, dice, bueno, pero están los fondos de Rusia que están depositados en bancos occidentales, usemos ese dinero para la reconstrucción de Ucrania. Y paradojalmente los europeos, que son más pro-ucranianos, les da escrúpulo y dicen, sí, pero esto puede sentar un precedente complicado si uno se apodera, digamos, de fondos de un tercer país, claro, sin tener una buena base legal, porque esto puede sentar un precedente. Los europeos que han tenido tantas guerras y han tenido programas de reconstrucción nacional saben de qué están hablando, quizás más que Estados Unidos, aunque Estados Unidos ha participado el Plan Marshall y muchos programas de reconstrucción, pero los europeos y la banca europea es muy cauta sobre esto y yo creo que tienen razón de ser cautos. Por lo tanto, acá queda un espacio enorme de problemas no resueltos, pero Trump con su optimismo y, digamos, su filosofía, empujemos, y a medida que vamos empujando sabemos que hay problemas pendientes, pero se van a ir resolviendo. Lo peor es quedarse sentado y decir, uy, no, esto es una montaña que no podemos escalar. Claro. Digamos, esa es su aproximación filosófica, por así decirlo. Ahora, ¿tú crees que Donald Trump acá lo que busca es terminar con este conflicto para su Premio Nobel de la Paz? Él dice que ya ha terminado con 8 guerras, esta sería la 9ª, admite que no ha sido fácil, ¿o será más bien por los intereses que tiene con Rusia en cuanto a negocios? Yo diría que el factor más importante es poderse dedicar por entero a controlar a China. Exactamente. ¿Y qué rol juega China en todo esto? Bueno, China no juega un rol, digamos, apoya a Rusia en una serie de materias y se beneficia porque como los rusos están en una situación de debilidad relativa, tienen una serie de sanciones, los chinos son los principales receptores del petróleo y el gas ruso, que lo compran en cantidades muy importantes y a precios preferenciales, como el precio que tú puedes negociar cuando el otro está pidiendo agüita, está ahí asfixiado. Bueno, te voy a pagar tanto. No, pero eso es un precio inaceptable. Tú sabrás. Eso no compra. Y han logrado acuerdos muy beneficiosos para ellos, pero siempre dentro del marco de una cooperación en la cual yo creo que tanto Rusia como China ven a Estados Unidos como el adversario principal y China tiene una relación que se ha ido tensando muy fuertemente con Estados Unidos por el tema de Taiwán. China en eso lo ha planteado y te digo, yo he viajado varias veces a China, he hablado con muchos diplomáticos chinos y si hay algo que los chinos son inclaudicables, intransigentes, te dicen, Taiwán es parte de China, es parte de nuestro territorio y de una u otra manera vamos a reunificar y esta provincia que se autonomizó va a volver a la gran patria china porque son chinos y etcétera. Bueno, y veremos que esta situación se ha ido complicando, especialmente porque Japón hizo una declaración diciendo, la nueva primera ministra, sí, dijo, bueno,
nosotros, si China llegase a atacar Taiwán, nosotros vamos a contribuir a la defensa de Taiwán. Esto, por decirlo en términos muy coloquiales, es directamente una tocada de oreja muy fuerte para China, porque China ha establecido como principio, es decir, si tú quieres tener relaciones con China, tienes que romper con Taiwán, no puedes tener relaciones con ambos. Y esa es la condición. Y de manera que si hay un país que dice, yo voy a defender a Taiwán, bueno, quiere decir que estás en contra nuestra. Y yo creo que esto ha tenido un impacto económico grande en Japón. Porque, exacto, hubo represalias inmediatas. Exacto, prohibió prácticamente el turismo y cerca del 20% de los visitantes a Japón son chinos. En China hay una gran admiración por Japón, en muchos campos, y sobre todo en el plano del diseño artístico hay una afinidad. A mí me ha tocado hablar con funcionarios chinos y siempre han mirado a Japón con respeto y con admiración también por su desarrollo industrial, sin negar que siempre hay un abismo entre ambos. Tuvieron una guerra y el comportamiento de Japón durante esa guerra en China fue criminal. Cometieron enormes masacres de una crueldad y de un despotismo realmente inaceptable, y eso en China no solo no se ha olvidado, sino que cada cierto tiempo es recordado, y cada vez que tienen una crisis comienzan a salir las películas, los documentales de las atrocidades que cometieron los bombardeos japoneses, y por lo tanto resulta fácil avivar el sentimiento antijaponés o el nacionalismo de la República Popular China, como sea. El tema de Taiwán ha ido complicando las cosas. Siempre terminamos hablando de China, pero... Bueno, hablamos de China porque partimos hablando de Ucrania, claro, pero el tema, la razón por la que derivamos a China es que Estados Unidos, su enemigo estratégico, su adversario estratégico, es China, exacto, no Rusia. Y por lo tanto, Estados Unidos, desde la perspectiva estratégica, es comprensible que dice, bueno, yo estoy dispuesto a hacerle concesiones a Rusia. Rusia no me amenaza, yo a Rusia no le tengo miedo. Rusia no es mi competidor, no es Rusia la que me está robando los mercados. Por ejemplo, acaban de salir una serie de estudios sobre el mercado automotriz eléctrico. Y bueno, ya los chinos están saturando ese mercado y no han entrado con fuerza en Estados Unidos porque no los dejan. Pero en el momento que Estados Unidos tenga que competir en condiciones de relativa igualdad, los van a barrer de una serie de rubros industriales. Con tal de que se acabe este conflicto, para concentrarme en lo otro, acabemos con esto lo más rápido. Esa es la postura de Donald Trump. Ahora, ¿qué te pareció? Esa es mi explicación sobre la postura. Exacto, sí. Pero siempre aciertas, así que por eso te escuchamos. ¿Qué opinas del rol que ha tenido Marco Rubio y Steve Witkoff? Porque Marco Rubio puso una especie de paños fríos a esta situación después de que Trump calificara nuevamente de desagradecido a Zelensky. Él hace una publicación, viaja a Ginebra y dice, bueno, acá ambos tienen que ceder. En cambio, Steve Witkoff va a viajar la próxima semana a Rusia, pero también se reveló que hay una conversación telefónica con un asesor de Vladimir Putin, donde supuestamente, o no supuestamente, están las transcripciones, le recomienda cómo tiene que tratar con Donald Trump. ¿Cómo ves el rol de estas dos? Bueno, eso tú vas a hacer dos lecturas. A ver. Que Witkoff tiene alguna simpatía con los rusos, y otra, por la cual yo me inclino, es que es un hombre astuto y que ha dicho, yo le voy a ir en buena a los rusos, soy un negociador, y digo, ¿quieres que te dé un consejo? Mira, si tú quieres que el presidente Trump te escuche y poder convencerlo, ¿por qué no tomas esta postura? Y a través de los consejos que él le está dando a los rusos, está tratando de inducirlos a una postura de mayor flexibilidad, y digamos, es una táctica que él está adoptando, que es normal entre negociadores. Es decir, tú siempre estás con el látigo y la zanahoria, y hay negociadores que trabajan más con la zanahoria, y yo creo que Witkoff es esa versión, es decir, está enseñándole la zanahoria para que Rusia se acepte, pero no creo que él está siendo o desleal o contrario a los deseos del gobierno de Trump. No creo que esa filtración, además él, aunque no es un diplomático, digamos, de trayectoria, es un hombre inteligente
y sabe a qué se expone. Cuando tú hablas con un funcionario del gobierno ruso, es decir, no existe, oye, esto te lo digo como amigo. Claro, no O sea, hay. cualquier cosa que yo diga está registrado. Normalmente estas cosas no se hablan a solas. Yo he estado en entrevistas en el Departamento de Estado como periodista y vienen siempre dos funcionarios de cierto nivel a hablar con un periodista para que no haya ninguna duda de qué es lo que se dijo y que haya siempre un testimonio independiente. Imagínate cómo es cuando estás tratando con una situación de vida o muerte en un conflicto que ya va a cumplir 4 años. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque me quedaron varios temas en agenda. Siempre queda. Siempre queda. Raúl Sor, muchas gracias. Nosotros llegamos lamentablemente al final de Conexión Global Prime. Por supuesto, siga en las pantallas de CNN Chile. Que estén bien. Buenas noches.